combatirlo fácilmente. Perfecto. ¿Sí? Y argumentarlo. Ya. Ujú. Sí, espero que eso haya respondido la pregunta o no. Sí, 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 Diego. ya, genial. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más de la tarea? ¿O no? ¿O sí? Igual después me pueden interrumpir con cosas, porque, por ejemplo, a mí se me olvida todo, entonces de repente me salta ahí y me acuerdo. Vamos a los ejercicios, Diego, de uno. Ya. Ya, entonces ahora pasamos a la parte de medida. Ya, se acabó sigma álgebra. Están ladrando los perros afuera. Se acabó la parte de sigma álgebra y pasamos a medida. ¿Alguien puede definirme lo que es una medida, de casualidad? Es una función que tiene dominio la sigma álgebra y va a los reales positivos, incluyendo el Ujú. cero y también el símbolo más infinito. Sí. Entonces tengo Y un espacio requiere, medio. ajá, tienes un espacio de medida. Bien. Sí. Esta función cumple de que la medida de vacío es igual a cero y Ujú. cuando coges una colección de conjuntos que están dentro de la sigma álgebra disjuntos, la medida de la unión de todos esos es lo mismo que sumar cada uno por separado. Exacto, o sea, si yo tomo una cuestión y la puedo dividir, es lo mismo sumar cada partecita que todos juntos de una. Esa es la gracia, que uno pudo dividir el conjunto de una manera inteligente, el conjunto X, y la medida se reparte, se porta bien con esta división inteligente, por así decirlo. Entonces las condiciones eran que m de e va a ser mayor o igual a 0 para cada en la sigma álgebra. Lo otro es que mu del vacío va a ser 0. Y lo otro es que si tengo una colección disjunta, entonces puedo decir que el mu de la unión va a tener que ser igual a la suma de los mu's. Ya. Parece que ese le llamamos espacio medible, ¿no? Al de acá arriba, perdón, ¿a qué cosa? Sí, ese de ahí es el espacio medible, creo que le dijimos, ¿no? Y el Ah, con la medida es el de medida, o sea, incluida la Cuando medida. ya tienes la medida. entiendo. Espacio medible, ya. Te voy a hacer caso. Espacio medible, sí tiene todo el sentido del mundo. Espacio medible y espacio de medida entonces sería X, y he visto gente que le escribe X mu nomás, porque aquí ya está implícita la sigma álgebra, pero creo que Folland lo escribe así, ¿no es cierto? Con las tres cositas. Claro, como un triple. Ya. Espacio de medida. Ahí está. Disjunta. Ay, mi letra es tan fea. Ya. Bueno, lo típico, ejemplos, ¿se saben algunos? Que no sea tan... O bueno, que sean triviales, estamos empezando. Ok. Ya, hasta la medida del conteo, ¿no es cierto? La medida del conteo. ¿Dónde podemos definirla? ¿Cuál va a ser mi espacio de medida? Yo le doy el delta. Parte de X. El Sí, conjunto toma un potencia. X. Sí, y el conjunto potencia y listo. Entonces, delta de un conjunto E va a ser igual a la cardinalidad del conjunto E, ¿no es cierto? Ya. Hay otra medida que es súper importante y que es como amiguita de esta de acá arriba, que es la medida de Dirac. Entonces yo puedo tomar un X, puedo tomar un P de X también, estoy seguro que esta está definida en todas las partes, y tenemos la medida de Dirac. Vamos a ponerle delta sub X. Ahí está. ¿Y cuánto es la medida de Dirac de un conjunto? 1 si el punto está en el conjunto y 0 si Y no. 0, 0. Ajá. Si X pertenece a E y 0 si X no pertenece a E. Ya bacán. Hay otras medidas que son súper importantes, pero como que no sirven mucho para nada, pero son, o sea, no sirven para nada en la práctica, sin embargo son muy buenos contraejemplos para todos, que por ejemplo está la medida grosera. ¿Cuál es la medida grosera? No, es lo más abajo.
La medida grosera, cuando yo tomo, por ejemplo, x, p de x, y le voy a poner medida g de grosera. Entonces g de e va a ser infinito para todo e en p de x, donde e es distinto del vacío. Eso. Y de hecho acá faltó otra cosita en la definición, que me acuerdo me dijeron reales positivos. Yo puse reales nomás porque en realidad esta condición de acá, estas dos condiciones ya me arreglan poner mayor o igual a 0. Sin embargo, en una medida en realidad acá uno le añade un valor, ¿no es cierto? Le añade el infinito. Sí. ¿Cierto? O sea, hay conjuntos que pueden tener medida infinita. No es tan raro. A mí me gusta ponerle más infinito porque soy un mañoso y porque es como para decir que el que está a la derecha y solamente para entender que es un máximo, pero bueno, las dos cosas son iguales. O sea, se entiende por lo mismo. Ya. Y este infinito satisface un montón de reglas. Por ejemplo, hay aritmética con este valor como por convención. O sea, infinito por infinito va a ser infinito, pero esto es pura convención, ya. ¿Sí? Esto no es que es una realidad absoluta. Infinito va a ser infinito, infinito más infinito va a ser infinito, y infinito más a va a ser igual a infinito, y este es con A mayor estricto a 0. En el caso de 0 por infinito, este de aquí se omite, y es porque en realidad depende mucho del contexto en el que se esté tratando. Y este contexto lo voy a tratar cuando veamos integración. Por el momento, de hecho, estamos solamente midiendo conjuntos, y en realidad multiplicación de medidas de conjunto en este momento no nos vamos a topar. ¿Existen casos donde hay multiplicación de medida a conjuntos? ¿Alguien sabe en qué contexto puede ocurrir una multiplicación de medidas de conjuntos? Quizás cuando queráis obtener la medida del producto, del espacio producto. Sí, exactamente. Ahí, bien. Es que, de hecho, iba a decir en probabilidades, pero creo que ese también es un buen ejemplo. Y si se dan cuenta, cuando uno ve la medida producto, acá uno obtiene que 0 por infinito va a ser 0. Cuando uno ve productos de medida, de conjunto. Cuando uno hace los cuadrados y todas esas cosas. Eso, y en probabilidad iba a decir que existen ahí también muchos casos donde uno multiplica conjuntos, cuando uno ve como estos casos independientes y cosas así, pero ahí nunca hay problema porque todas las medidas son finitas. Ya. Y de hecho, más o menos, esta es la convención a la que se llega, que 0 por infinito es 0. Y es por el tema ese de la medida producto, exactamente. Muchas gracias. Ya. Tenemos eso. Y bueno, entonces, y está la otra, la medida Lebesgue, que en realidad no la puedo mencionar todavía porque creo que todavía no la terminan de ver o no la ven. Porque el problema de la medida Lebesgue es que yo puedo dársela, pero en realidad viene de una completación, entonces como que, prefiero no tocarla todavía. Mejor veamos lo que son medidas normales. Sin embargo, entonces, hay otras cosas que pueden pasar, como por ejemplo, no sé, pues si yo tengo una medida, tengo un espacio de medida, ahora voy a poner M, y acá tengo una medida mu1, y tengo otro espacio de medida, pero lo único que cambia es la medida. Yo puedo hacer este tipo de trabajo, ¿no? Más lambda mu2. ¿Esto es medida? Necesita que el lambda sea positivo. Exacto. De 0. Que, bueno, para mí positivo significa esto, pero también puede ser mayor o igual a 0. Quizás tú te refieres a mayor o igual a 0. Sí, es positivo o 0. Genial. Entonces, en este caso sí puede ser una medida, y también existe contextos donde uno puede hacer medidas complejas, o medidas negativas también uno puede hacer. ¿Sí? Y es súper interesante, quizás después algunos de ustedes van a estudiar ese tipo de cosas, sobre todo creo que si la gente trabaja en distribución, en probabilidad o en cosas con física, matemática, creo que se ve harto, en donde uno puede definir medidas como a los complejos. Y es súper interesante, o sea, en realidad lo que ocurre acá es que es interesante hacer esto
porque en realidad si se dan cuenta, lo que estamos haciendo acá es un espacio vectorial más o menos de medidas, solamente con lambda mayor o igual a 0. Sin embargo, cuando vemos medidas de este tipo, ya tenemos en realidad un espacio vectorial, porque entonces tenemos que esto va a seguir siendo una medida independiente de qué es lo que vale lambda. Entonces, hay hartas ventajas. Y ya, no iba a empezar a decir cosas que no competen al curso. Ya, a ver, otra observación más. Ah, sí, pues, hay dos teoremas extremadamente importantes en esta materia, que, a ver, los tengo por aquí escritos. Bueno, me los sé de memoria. Ya, hay dos teoremas que creo que son los que más les van a servir, sobre todo uno de estos dos, que corresponde a que la medida es en cierto tipo continua. No sé si a alguien le suena algún teorema con eso, que probablemente ya hayan visto. ¿Qué significa que una medida sea continua, por así decirlo? Es que se porte bien con los límites, ¿no es cierto? O sea, que hay una especie de topología y hay un punto en la clausura. Entonces, si nos acercamos a este punto, la medida tiene que comportarse bien, así la tomamos en ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso hay dos teoremas súper importantes que corresponden a, por ejemplo, cuando uno toma secuencias de conjuntos de este tipo. ¿No es cierto? Entonces, algo pasa con la medida y también secuencias para el otro lado. Si se dan cuenta, esto en realidad es una sucesión, igual que cuando uno lo veía en R. Los conjuntos también uno puede hacer sucesiones y la medida se tiene que portar bien en cuanto a estas sucesiones. No sé si alguien se sabe los teoremas que tienen que ver con estas dos secuencias de conjuntos y con la medida mu. ¿No? ¿O sí? Sí, es que debería ser que el límite, o sea, la medida de la unión debería ser el más grande. Por ejemplo, Exactamente. y eso, y Entonces, en el otro supongo que entonces, lo que uno quiere es calcular el límite de la medida de E sub n. Y entonces, como está creciendo para allá, esto va a tener que ser igual a la medida de la unión de todos los E sub n. ¿Sí? Y como estamos ahora con una más chica, la medida en el límite acá de E sub n tiene que ser igual a la medida de la intersección de los E sub n. ¿Sí? La segunda creo que tiene una hipótesis más de que Ajá, el E1 sea finito, la medida de... exactamente. E1 tiene que ser finito. Ahí está la gran diferencia entre estas dos. Y de hecho, esta, en mi opinión, es la más importante. El problema es este gran problema que tiene que ser, el primero tiene que tener medida finita. Si no, esto no ocurre. ¿Mm? Y esto pasa porque en realidad uno, como que uno quiere usar leyes de Morgan y entonces tiene que restar un término para el otro lado y para restar necesito cosas finitas. Ya. ¿Habían visto este teorema o no? ¿No? ¿O sí? Sí, sí, en los apuntes está. Sí, están los apuntes, pero ¿lo vieron? Sí, la Sí, está continuidad demostrado. inferior y Ya, sí genial. me... Ujú. Ya, entonces, lo que quería ver en un primero es un ejercicio de la guía que tiene que ver con este teorema de aquí, que en realidad es un teorema de 4 partes, pero estos son los puntos más importantes. ¿Dónde quedó? Acá está. Ah, bueno, que los otros dos puntos, este era como la parte C y esta era la parte D del teorema. La parte A correspondía a que la medida es monótona, o sea, si tenemos un conjunto de F con los dos pertenecientes a la sigma álgebra, entonces la medida se porta bien. Eso, y la B era la subaditividad, que parecía una hipótesis del...
Entonces, si tomamos la medida de la unión, tiene que estar acotado superiormente por la medida de las sumas. ¿Sí? Estos son como teoremas, perdón, estos dos casos son como razonables, ¿no es cierto? Porque, sí, pues, o sea, si uno le saca la medida a un conjunto más grande, la medida debería ser mayor o igual que la del chico. No podría ser al revés. Y lo mismo ocurre con la segunda parte. Porque acá la diferencia es que esta colección de aquí se pueden intersectar entre ellas. Entonces tiene sentido que si la sumo por separado, tiene que ser más grande que la unión. Pero la más importante de todas son estos dos de aquí. S y S. Y entonces ahora quiero hacer un ejercicio que no recuerdo cuál es. Creo que es el 8. A ver, taca, 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 taca. Acá está. El 11, perdón. Ahí está. En donde vamos a ver que existen varios casos en donde esta teorema no se cumple cuando no satisfacemos esta propiedad importante. Ahí está. Ya. Primero que todo, ¿alguien lo hizo? ¿O se entiende cuál es el problema acá? ¿O cómo podríamos atacarlo? Es lo que dijimos, tomar que el A1 sea con medida infinita. Sí, pero cuidado. O sea, sí, está en lo correcto. Sin embargo, para que esto de acá se cumpla, no solo puede ser también de que m sub n0 tenga medida finita. Con que uno solamente tenga medida finita, el teorema igual se cumple. Pueden ser todos los primeros de medida infinita, pero si desde algún punto en adelante comienza a ser finita, entonces el teorema se cumple. Entonces, más allá de que solamente el primero tenga medida finita, lo importante acá es ver de que todos tengan medida infinita. Entonces, hay que encontrar, pongamos aquí, encontremos a sub n en las potencias de n, tal que la medida de a sub n sea infinita. Eh, Yo creo que lo hice. ¿Ya? Pues es muy parecido a los ejemplos que os daba. Entonces era E1 los naturales ¿Ya? y irle quitando el sigma de los de unos, pues el siguiente sería los naturales menos sigma de 1,2. Sí, pero ahí está ahí. Ah, tú dices que se parece mucho a ese ejercicio. No, pero o sea, la sucesión no es mucho, pues que puedo hacerla como has hecho antes. Sí, no, está en lo correcto. Al menos yo creo que entiendo lo que tú estás pensando. Quieres tomar a 1 como todos los naturales y a 2 como n. Pongamos a 0 mejor. A 0 y a 1. Y entonces a 1 tiene que ser n menos el 1. A 2, n menos el 2. A 3, n menos el 3. Y así. ¿Sí? Pues yo hice, es que se me olvidó cómo se llama eso. Ah, perdón. Hacía menos el 1, 2. generado. Sí. Bueno, ¿A qué te refieres con el generado? se me olvidó el nombre. Pues lo que la sin álgebra generada por el conjunto 1. Ah, pero cuidado que los mu miden conjuntos, no sigma álgebras enteras. Yo sé, pero le estoy quitando. O sea, bueno,
Pues que si en parte de X todo pertenece, ¿no? Sí, pero la sigma álgebra generada por un conjunto te da una colección de conjuntos. Ah, ok. No, sí, te entiendo. Ya. Bueno, ¿se entiende esta sucesión? A 0, a 1, a 2, a Sí, 3, que es como menos lo que, al menos lo que yo te estaba entendiendo. Entonces podemos ver de que A0 contiene A1 y contiene A2, contiene A3, A3 y así. Y sin embargo, cuando le calculamos la medida al conteo, porque podemos ver acá que dice mu es la medida del conteo, entonces tenemos que mu de A0 es infinito, mu de A1 es infinito, y así. Y ya, pues entonces tenemos que el límite, o bueno, mejor escribiéndolo de esta forma, mu de A sub n va a ser infinito. Entonces el límite de mu de A sub n va a ser infinito. Porque es una sucesión constante, que es infinito todo el rato. Y, sin embargo, ¿cuánto es la intersección de todos los A sub n? Vacío. Vacío, ¿no es cierto? Porque si existe un n acá, digamos un m, mejor de m0, en la intersección de los A sub n, en n, entonces m, esta de acá pertenece a los naturales, y entonces sabemos de que en lugar de eso, entonces m no pertenece a sub m0 más 1, porque este de acá es n o a sub m0, ¿no? 1, pum, m0 menos 1, m0, y entonces m0 no pertenece a la intersección. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos resultados de aquí. Bueno, en realidad este de acá. Y podemos ver de que entonces mu de la intersección de los a sub n es 0, el cual es distinto de infinito, que es el límite de los a sub n. Ahí está. Y ahí se resolvió el problema. De hecho, esto lo voy a poner más abajo. Ahí. Ahí está. Ya. Entonces este es un ejemplo bastante como clásico, un ejercicio en donde se entiende más o menos por qué no funciona este teorema, que es un teorema sobre la continuidad de la medida. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? ¿O quedó demasiado claro? sí, al menos para mí, claro. Ya, bacán. Eso no es otra cosa. Ya. Ya, hay otro concepto que es importante que es de una medida que sea sigma finita. ¿Alguien sabe lo que es una medida sea sigma finita? Quiero hacer estos dos. 0 al 6. Si el conjunto universal se escribe como la unión de ellos, cada uno debe ser finito. Ajá, La medida de cada uno debe ser finito. sí. No que la medida del conjunto total sea finito, sino que se pueda escribir como una suma de finitos, por así decirlo. Entonces, claro, vamos a poner mu es sigma finita. Sí, solo sí. Acá estamos escribiendo en X, M y mu. Sí, solo sí existe una colección a su n con n en los naturales, en la sigma álgebra,
donde podemos escribir X como la unión de todos estos A sub n, y no tienen que ser disjuntos ni nada, pero la medida de A sub n va a ser finita para cada n. Ahí está. Te hago una pregunta con esa definición. ¿Sí? Ahí te está diciendo que si X se puede escribir de esa forma, entonces las medidas de cada uno tienen que ser finitas, ¿cierto? No, existe una colección que hace eso. Ah, ok. Existe una colección. Y entonces la segunda pregunta sería, más que las medidas sean finitas, ¿uno siempre puede escribir X como una colección de las sigma-álgebras? Como la unión de algunas. Sí. Sí, Que sí, siempre puede hacer. pero, perdón, repite tu pregunta, que creo que te entendí mal. Que si la primera parte, que X sea la unión de una sucesión de conjuntos de la sigma-álgebra, ¿eso siempre se tiene? Sí, siempre Pero puede hacerse. Incluso está ahí junto. bueno, estoy pensando en la trivial, que pues sería X unión del mismo X, o lo que quiera, pero ¿cuál otra podría ser? No, pues si no es trivial, puede escribirla como un conjunto unión su complemento. Ah, ok. Vale, Y después el complemento también los puede ir dividiendo. Ah, vale. ¿Sí? Sí. El Sí, problema sí. es que no, por ejemplo, hay siempre puedes tomar un conjunto así X y escribirlo como una unión numerable de elementos de la sigma álgebra. Entonces, claro, está esa que te conté, que es unión E complemento. Esa es una. Entonces después podemos ir partiendo estas de acá. Y así. Y así. Y ahí eso va a dar numerable. El tema es que también existen otras particiones. Esto es una partición, pero existen particiones también no numerables de los conjuntos, como por ejemplo los reales se puede escribir como una unión de singletons, y eso es una colección no numerable. Pero claro, en general una sigma álgebra siempre existe una manera de escribirlo como una unión numerable, y de hecho disjunta. Y eso es súper importante, de hecho, tenerlo en mente, porque se usa mucho. Porque imagínate, es que me gustaría recalcar un poco tu pregunta, porque cuando tú puedes particionar una sigma álgebra, así en un montón de conjuntos disjuntos, innumerables, entonces es muy, muy útil, porque por ejemplo, supongamos que ahora yo tengo otro conjunto, la sigma álgebra A, en la sigma álgebra, entonces yo quiero hacer una partición de este, pero como ya tengo una partición de la cuestión completa, entonces una partición de este podría ser A, escribirlo como la unión de esta partición de partida intersectado con los A. Entonces es súper importante este tipo de estrategia, porque al hacer una partición de la completa, puedo particionar cualquier conjunto adentro, de una manera disjunta. Y conveniente, quizá como son. ¿Sí? No sé si eso te ayuda un poco. Sí, sí. Ya, bacán. Bueno, entonces una medida sigma finita va a ser aquella que se puede escribir donde existe una colección de conjuntos en donde la medida de cada uno de ellos va a ser finita. ¿Alguien se sabe una medida sigma finita? Bueno, la medida donde son todos cero igual es finito. Son todos cero. Sí, pues, o sea, le asignáis cero a todos los elementos. Sí, esa es sigma finita. Entonces podemos tomar x partes de x y vamos a ponerle n por nula. Entonces n de e va a ser 0 para todo e subconjunto de x. Sí, esa va a ser sigma finita. Sí. De hecho, toda medida finita es sigma finita. ¿Saben lo que es una medida finita? ¿O no? Es que sigma finita se refiere a por la sigma álgebra donde la estamos aplicando, entonces finita debería ser para el conjunto de partes. Ah, no, es... sigma en realidad viene por el tema de suma. Entonces, como que uno puede escribirlo algo como la suma de
cosas finitas. Es como cuando uno escribe algo sigma compacto. Es porque es una unión numerable de cosas. Entonces, cuando tú le quitas el sigma, es que deja de ser una suma, pasa a ser finito, per se. Mm, Entonces, al menos así es como el vocabulario que se usa un poco. Entonces, el tema es que una medida va a ser finita, muy Si la, finita, ¿sí? si la medida del X es finita. Exacto, si la medida del todo es finita. Entonces, toda medida finita va a ser sigma finita, porque puedo escribir el X como la unión numerable de X mismo, y mu de X es finita. Pero eso implica que todas las medidas de todas las sigmas, o sea, los elementos de la sigma álgebra son finitos, ¿no? O sea, decir que la medida Sí, del... Ajá. sí. Cuando una medida es finita, todos los elementos de la sigma álgebra van a tener medidas finitas. Esas son las medidas de probabilidad, por ejemplo. La medida de probabilidad es cuando la medida del todo vale 1. Y entonces todos los conjuntos adentro van a tener medida finita, porque claro, o sea, si tienes un subconjunto de X, o mejor pongamos la sigma álgebra, entonces la medida de por ser creciente, porque la medida es creciente, tiene que ser menor o igual a la medida del todo. Y como esta de acá es finita, entonces la medida de todo conjunto va a ser finita. Diego, ¿Sí? y el caso contrario se puede dar de que los elementos que sean infinitos, o sea, no finitos, puedan generar una medida finita. Eh, ah, no. O sea, depende, pero por ejemplo, te puedo dar casos en donde no. La medida del conteo no es puede ser no finita, porque por ejemplo, podemos tomar n y las partes de n y la medida del conteo. Es buena la pregunta. Entonces, la medida del conteo es que te dice la cardinalidad de un conjunto. Ah, tú dices cuando todo subconjunto tiene medida finita. ¿Eso es lo que dice? No, que tú planteaste arriba, por ejemplo, que si tú tenías una serie de subconjuntos que eran finitos, después la medida iba a ser finita, ¿no es cierto? Eso fue lo que se planteó con anterioridad. Ah, espera, que una medida sigma finita significa que un conjunto que No, existe no, Ya, eh, perdón. o sea, tú mencionaste que si la medida era finita, por ejemplo, lo anotaste ahí muy finito, Sí, significa que la unión de aquellos elementos dentro de ese conjunto eran finitos, sí. ¿sí? Entonces mi pregunta era al revés. Si una unión de conjuntos ¿Qué que medida? fueran no finitos, podían generar una medida finita. Espera, hoy que me enreda un poco porque para mí conjunto no finito significa un conjunto que no tiene una cantidad finita de elementos. Ya, perfecto. Sí, sí, yo también entiendo lo mismo. Lo que pasa es que Ya. eh, Por hoy día el ejemplo, profesor algo mencionó de aquello y quedé como un poco... ya. Mira, por ejemplo, no sé si esto responde a tu pregunta, pero por ejemplo, la medida de Lebesgue restringida a 0,1, o sea, como la medida que Lebesgue que pensémoslo como que te mide los largos los intervalos nomás. Pongámoslo así, por L de largo, mejor pongamos. L de largo y tomamos el conjunto 0,1 y la sigma álgebra acá, boreliana, de este 0,1. De hecho, no sé por qué puse L allá. Y L. Entonces esto de acá, esto va a ser una medida finita, porque el largo del 0,1 es 1. Y el intervalo 0,1 no es finito, tiene una cantidad infinita de elementos, sin embargo tiene medida 1. Ah, ya, ya. A eso. ¿Sí? Ujú. La medida nula también creo que dice. La Claro, medida nula la medida. puede coger un conjunto infinito y mandarle.
Exacto, también esa sirve. Ese es el mejor ejemplo, de hecho. Es más simple, porque acá tengo que definir una medida extraña que creo que todavía no la Yo conocen, por así tenía decirlo. ¿Perdón? una pregunta, Diego. Sí. Yo tenía una pregunta. Por Ajá. ejemplo, en RN, ¿cómo se define una medida de probabilidad en RN? En RN, es que, a ver, ¿cómo lo digo? Primero, es que tampoco se conoce mucho lo que es la medida producto. Entonces, como que me da cosita empezar a hablar de ella. Pero la medida producto, si yo tengo una medida acá, digamos, tenemos esta de acá, la medida Lebesgue, pongámosle lambda Lebesgue. Tengo esa, y yo quiero hacer la medida de probabilidad, o sea, una medida Lebesgue en 0,1, así. Entonces pongamos ahí. Entonces el truco es que los intervalos, la medida de un intervalo, por ejemplo, no sé, pues, la medida n del intervalo 0, 1 medio por, no sé, 0,1 medio y así, y son puros 0 por 1 medio. El truco es que esto de acá va a ser la multiplicación de cada una de ellas. Entonces, mediante esa forma uno va a definir la medida de probabilidad o la medida de Lebesgue en 0,1 con un n. ¿Cachai? Claro, Pero, el 0,1, el ¿sí? 0,1 sí, pero si estuviese en RN, en algo no acotado, en RN. Eh, Tú dices una medida de probabilidad, Ajá, pero en algo así, ¿no es cierto? Algo así, con una sigma álgebra y una medida acá, en un conjunto no acotado. ajá, Hay varias exacto. formas de hacerlo. Eh, hay un truco que se puede hacer, que es como, mira, a ver, ay, me pillaste desprevenido, pero el truco para hacer esto es tomar una función que sea acotada y continua. Por ejemplo, que de hecho hay un ejercicio por ahí que pueden aplicar para calcular esto. El tema, lo que creo que, déjame ver si te respondo tu pregunta. Lo que tú buscas es una medida, digamos, L, donde L de R sea 1. Eso es lo que buscas, ¿cierto? Exacto. Ya, bacán. Entonces, el truco es el siguiente, por ejemplo. Mira, hay una función, por ejemplo, que se llama el arco tangente, ¿cierto? Y Sí, el arco tangente te manda R y te lo manda al menos menos pi medio, pi, menos pi pi medio. medio, pi medio. Ujú. Ya. Entonces, el truco que uno hace acá, bueno, te lo manda al abierto, porque bueno, ya sabrán ya. Entonces, el truco que uno hace es que, a ver, espérate. Es que, mira, quizás ni siquiera es necesaria esta función. Lo que uno hace es lo siguiente, es tomar una función que me mande los reales positivos mayor o igual a 0 y que me los mande al 0,1. Por eso usé esta función de acá. Y que me mande el 0 en el 0. ¿Te sabe una función que hace eso? La arco tangente El arco multiplicado por... tangente multiplicado por 2 partido en pi. Exacto. Entonces, lo que tú haces es que la medida de un conjunto, por ejemplo, el largo de un intervalo, a, b, esta es la nueva medida, L, va a tener que ser igual al 2 partido en pi del arco tangente de la medida de Lebesgue de a partido en b, perdón, a, b. ¿Cachai? Entonces, si te Perfecto. fijas, cuando agarras todo el intervalo, esto va a ir a infinito, pero como está dentro del arco tangente, va a quedar en pi partido en 2, pero está multiplicado por eso, entonces me da 1. ¿Cachai? Chévere. Genial. Entonces, así uno puede hacer trucos para obtener medidas finitas, que es lo que más o menos lo que tú quieres, perdón. Perfecto.
Muchas gracias. ¿Sí? No sé si te quedó más o menos claro eso. Sí, me quedó clarísimo. Ah, ya, bacán. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿O no? ¿No? Por mi parte, no. Ya. Bueno, ya entendemos más o menos lo que es una medida finita. Entonces ahora la pregunta que quería hacer era ¿cuándo la medida del conteo es sigma finita? ¿Qué es lo que acá dicen? ¿Sabemos lo que es una medida finita? Lo que es una sigma finita? Pero acá la pregunta es, discuta si la medida del conteo es sigma finita o no. Creo que va a ser sigma finita si X es numerable. Sí, si aquí es numerable va a ser sigma finita, ¿no es cierto? Entonces, a ver, espera, esto voy a hacer mejor. Copiar. Y vamos a ir para acá y vamos a pegar. Ahí está. La medida del conteo de sigma finita es sigma finita si X es numerable. Oh, pucha, de nuevo. Ya. Si es numerable. ¿Alguien entiende por qué ocurre esto? Sí, porque podía usar los singleton, po. Sí. Entonces, X, si X es numerable, entonces podemos escribir unión de X con X chico en X. X es numerable, así que esta unión es numerable. Y delta del singleton es 1, que es finito. Ahí está. Entonces es sigma finita. ¿Y qué pasa si es no numerable? Si X es no numerable, y supongamos que es sigma finita. Supongamos. Si delta es sigma finita, entonces X se puede escribir como una unión de f sub n, pongamos, en los naturales, donde la medida de f sub n es finita. Ya. Y si la medida de Fn es finita, es equivalente a decir que Fn es finito. Y si Fn es finito, como x se escribe de esta forma, entonces x tiene que ser, entonces x es numerable. Porque unión numerable, conjunto finito es numerable. Entonces x numerable. Y eso es contradicción. Entonces solamente x puede ser numerable. ¿Quedó más o menos claro esto? Hacer eso. Ya. Pucha, acá hay otro concepto que... Ya. Entonces ahora quiero hacer el 7. Ahora, otro concepto hablando de finitud, que es semi-infinita. ¿Alguien sabe lo que es semi-infinita? Si tengo un conjunto de medida infinita, entonces existe un conjunto que está en la sigma álgebra y está contenido en ese conjunto y tiene medida positiva y finita. Exacto. Ya, entonces, escribámoslo. Sí. Perdón. Mu es semi-infinita. Sí, solo sí. En la sigma álgebra con mu de infinita, entonces existe f contenido en E, tal que mu de f, de hecho, te lo voy a poner un poquito más abajo, 0, ¿escuchan los martillos? ¿Sí en tu casa? Sí, Porque es acá. Es que vivo en un departamento que ahora le dieron ganas de hacer arreglos en la casa. Un vecino. No, acá. Lo siento si continúan. está dentro de tu hogar. ¿Ah?
No está dentro de tu No, hogar. es afuera. ¿Se escucha muy fuerte? Yo creo que igual que tú, ¿no? No, no. Ahora No se se escucha escucha nada. suave, no, pues Ya, normal, supongo. ya, que no, ya yo siento que están golpeándome la puerta, así, al O lado. sea, se escucha como que tú la estás sufriendo. Ah, ya. Bueno, está en lo correcto. Ya. Entonces tenemos esta definición de ser semifinita. Ya. Hay un ejercicio que lo pueden hacer ustedes, pero está lleno por ahí en internet, que si es semifinita, entonces, dado esto es un ejercicio, ¿ya? No, dado C mayor a 0, que es clásico, que sirve harto para trabajar medida y definición, lo encuentro bastante bueno, quizás te haga un video. Dado C, entonces existe un F sub C contenido en E, tal que 0 menor a C menor a medida de F sub C menor a infinito. Es bastante bonito este ejercicio. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. No lo voy a hacer porque no creo que sea muy importante en este momento, pero es un buen ejercicio. Ya. Entonces ya sabemos lo que es ser semifinita. Ya, si es sigma finita, entonces semifinita. ¿Alguien puede probar eso? La implicancia, hacer sigma finita a semifinita. Es una medida sigma finita, entonces mu es semifinita. Uno puede coger la colección de conjuntos de la definición de sigma finita. O sea, ¿Ya? X igual a unión numerable de conjuntos de medida finita. Y luego, si tomamos E, escribir E como E igual a intersección X. Entonces nos queda que es la intersección, digo, la unión de E intersección A sub N. Y eso implicaría que para Sí. algún A sub N, la medida de E intersección A sub N es mayor que 0 y también es finita. Sí, espera. Ahí hay casi te sacaste el 7. Tenía un 6 pelado. Ahí vamos a cachar por qué te sacaste un 6. Pero entiendo lo que quieres decir. Escribimos el X como una unión numerable, que eso es lo que tú decías. Eso está bien. Cada uno tiene medida finita. Ahora, sea E, o sea, en realidad probablemente lo pensaste, pero como en caso de que alguien no se haya dado cuenta. Entonces, sea E en la sigma álgebra con mu de E infinita. Y entonces, claro, eso es más o menos algo que estuvimos conversando hace un rato. Lo bacán es que E podemos escribirlo ahora como una unión de E intersectado con A sub n, ¿cierto? En los naturales. Y cada uno de estos mu de E intersectado A sub n va a tener medida finita para cada n en los naturales. Ya. ¿Está lista la demostración acá? Eso era lo que tú me dijiste, ¿cierto? Y no. ¿No? Bueno, sí. Que la medida de cada uno de esos es finita, Ajá. pero como E tiene medida igual a infinito, debe Ya. existir algún J, digamos, Ya. Sí. tal que la medida de E intersección A sub J Ujú. es positiva Sí. y finita. Pero, ¿cómo puedes asegurar eso? Usando eso. Porque si todas fueran, bueno, si todos esos conjuntos E intersección AN tuvieran medida 0, por su aditividad tendríamos que la medida de E es 0. No, por su... O Ah, sea, sí, tienes razón, tienes razón. Ya, quería usar algo mucho más complicado, pero eso es mucho mejor. Ya, entonces, sí, ya, buena solución. Si esta de aquí es igual a 0 para cada n en los naturales, ¿ya? Entonces, y eso para todo n, entonces la medida de E va a tener que ser igual a la medida de la unión
E intersectado A sub n con n en los naturales. Ah, ya esto yo lo puedo agrandar ya. Ahí. Y esto va a ser menor o igual a la suma. No, esta solución es mucho más simple. Que yo quería hacer algo estúpido. Ya, y esto acá va a ser 0. Y eso sería una contradicción. Entonces, existe un n0 en los naturales, tal que mu de e intersectado con a n0 tiene que ser mayor a 0, pero sabemos desde arriba que esto también es finito. Y ahí está demostrado. ¿Cierto? O sea, existe, este sería el subconjunto F, que está contenido en E y que tiene medida finita y mayor estricta a 0. Yo quería hacer algo muy estúpido, que era hacer una unión creciente de estos A sub n que me diera el X y después usar este teorema del límite es igual a la unión y como el límite es infinito tiene que haber algo que está entre medio, como algo mucho más innecesario diría yo. Ya, buena solución. Ya, ¿quién puede verificar que la recíproca no es cierta? Que un conjunto, que una medida semifinita no sea sigma finita. Hay una solución muy simple de esto. Creo que lo que podríamos hacer es tomar la medida de conteo en los reales. ¿Ya? En los reales. Entonces es semifinita, pero no es sigma finita por lo que dijimos al principio. Sí, esa sirve. Ya, escribámoslo. Entonces. Ah, sí, porque R no es numerable. Eso es, ¿cierto? Ya. Sea. Entonces pongamos R, las partes de R y delta. Con esto de acá conteo. Delta siempre va a ser conteo, ¿ya? Como que. Ya, no te escribirlo cada rato. Ya, sea este espacio de medida. Y entonces, por ejercicio anterior, ejercicio anterior no es sigma finita. Ya, ¿y por qué semifinita? Porque para cualquier conjunto que tenga medida infinita, es suficiente coger un punto que esté ahí. Sí. Entonces, tal que eso. Entonces, E no es vacío. Entonces existe un X en E. Luego, la medida de X va a ser igual a 1 y menor a infinito. Ya está. Listo. Si ese es un buen ejemplo. Bacán. A mí se me ocurrió un ejemplo un poco más estúpido, que era tomar una sigma álgebra, o sea, no estúpido, sino que es como simple. Era muy simple, que es tomamos X y tomamos la sigma álgebra trivial. Pongamos este su X trivial y luego una medida mu, donde mu de X va a ser igual a más infinito y mu del vacío va a ser 0. ¿Sí? La topología, perdón, la sigma álgebra trivial va a ser la que tiene el vacío y el todo, nada más. Entonces, esta medida es donde el todo tiene medida infinita y el vacío tiene medida 0. Entonces, no hay ningún conjunto que esté ahí entre medio y que tenga medida finita. No sé si se entiende ese ejemplo. O no sé. Ahí está. Bueno. Ajá. Ya. Bueno, igual después les paso el
PDF con la grabación. Por último, en caso que alguien no entienda. Ya, hay otro ejercicio que quería hacer, pero no sé si tienen dudas en lo que vamos más o menos. O con algún ejercicio por aquí que haya saltado que no sea muy loco para irlo trabajando. Claro. Ya. Entonces hagamos este. Eh, ¿Sí? el 8 de medidas, pero de Folland. Ah, yo quería hacer este 8. A ver, veamos el 8 de Folland. Veamos si es muy difícil o si es muy largo. Ah, este. Espacio medida, entonces. Ya, este lo puedo dejar para. Este es larguito. Que si lo puedo dejar como para otro momento. Por último, lo puedo hacer en un video después. ¿Pero no lo pudiste hacer o es como que O sea, no duda en el creo, camino? creo que estoy un poco confundido entonces todavía con la definición de su ínfimo, Mm, porque no sé cómo llegar de un lado al otro. El otro es como, son sucesiones de números reales y el otro es sucesiones de conjuntos. No sé. claro. Es que, por ejemplo, tampoco es tan largo, creo. El tema es que el límite inferior y superior, estos de acá se escriben siempre como intersecciones de uniones, ¿no es cierto? Entonces el truco acá es que uses los teoremas estos de las uniones y de las intersecciones. ¿Cachai? Sí, sí. Y el tema es que, por ejemplo, si tú tienes una colección E sub J, digamos así, con J en los naturales, entonces siempre está esto de que K igual 1 hasta N de E sub K es una colección creciente con N, a medida que N crece. Entonces ahí tú puedes usar un teorema, lo mismo con la intersección y esas cosas. Si quieres lo puedo hacer en un video, pero ahora estoy como un poco en la hora, Sí, dale, no. Gracias. sí, ya lo voy a marcar para hacerlo. Ya. Sí que quería hacer este de acá, ya que hemos visto tanto de ser finito y semifinito y cuestión, podríamos hacer este. Oye, harta página salió. Pegar imagen. Ya. Oye, a todo esto, la materia, ¿qué tal le ha salido? ¿Un poco difícil o lo normal nomás? Como... Para mí difícil, pero es por la cantidad Es de... mucha materia. claro. Y lo otro es la abstracción de los contenidos. O sea, no sé si le pasará al resto, pero creo que Amaranta creo que una vez lo preguntó, que el hecho mismo que el profesor a veces no tenga pizarra genera que no pueda a lo mejor dibujar un poco los Ya, conceptos o no pueda como graficarlo. Entonces como que se me escapa un poco de la imaginación, un poco los contenidos, al menos a claro. mí. Sí, es difícil eso. Como que es muy dibujístico este curso, yo encuentro. Yo tuve que empezar a ver un curso como igual en YouTube de un alemán. Encuentro que está súper bueno el curso, no hace muchas demostraciones, pero hace muchos dibujos. Entonces, como que voy avanzando con los dibujos y con los apuntes del profe, que son muy técnicos. Y eso, además, tener un panorama general me ha facilitado caleta como el entendimiento de la materia. De hecho, medidas encuentro que está siendo mucho más fácil que sigma álgebra, porque al menos como que se entiende para dónde va la cosa. Sí. Sigma álgebra es algo bastante oscuro, lo encuentro. El problema es como que uno no puede como ensuciarse tanto las manos porque uno no sabe bien qué hay adentro. Sí, pero creo que la noción intuitiva de sigma álgebra creo que está más relacionada con la probabilidad. Sí, Me late para mí, o sea, mi apreciación. sí, Entonces, es cierto, es cierto. porque son eventos, ¿no? Pues Ujú. los conjuntos. Sí. Y de hecho, sí, el libro de probabilidad encuentra muchos teoremas de sigma álgebra y ahí se trabaja mucho más. Pero también entiendo yo que es porque eventualmente quería hacer integrales. Sí, pues.
No, entonces tenéis que definir qué es lo que es medible y no podéis hacer que todo sea Lebesgue medible. Ujú. Sí, es súper interesante eso. Por ejemplo, es que lo que ocurre es que antes de que saliera Lebesgue estaba la integral de Riemann y como que nunca se entendía cuándo algo era, qué significaba la integral, como que no había un concepto claro al respecto. Si no les da por leer la historia, es bien interesante cómo nació esta cuestión. Y como que la sigma álgebra fue lo único así posible, fue lo único como razonable para poder resolver este problema. Porque el problema es que la integral de Riemann depende mucho de la continuidad de las funciones. Sin embargo, habían funciones como que no eran muy continuas, pero querían ser integrables, pero cuando tiráis el n al infinito ya perdían todas las propiedades, entonces no se entendía bien. Y la sigma álgebra fue como la única herramienta que existe para hacerlo. Entonces como que no queda otra por ahora, al menos, como para hacerlo. Es bien interesante. Hay varios libros de historia donde muestran los problemas que tenían los matemáticos alemanes a finales del 1800. Sí, pues que a nosotros nos enseñan todo ordenadito nomás, po. Sí, Y muchas de las cuestiones pasaron al revés. sí, sí. Si no, por ejemplo, nosotros nos pasan completitud o espacios métricos y después de acá viene algo que se llama completitud y después nos pasan medida y después integramos. Y después de integrar podemos hacer ecuaciones diferenciales o estas cuestiones de... Sí, se me olvidó. Entonces, y el problema es que ellos partieron con esto, con minimizando funcionales era lo que quería poner. Y entonces después se dieron que la integral tenía problemas, después se dieron cuenta que la medida tenía problemas, y ellos después ni siquiera sabían lo que era la completitud de un espacio, y como que por ahí alguien lo definió, y de ahí vinieron los espacios métricos. Entonces no se nos enseñan todo el camino al revés, sabiéndose el final de la película. Es bien interesante. Podrían echarle una mirada a la historia. Yo encuentro que la historia de esta cuestión es muy bacán. Sobre todo como que la época que era como principio del 1900, esa época era como que muy buena en matemáticas, sobre todo en análisis. Eh, ya, pues. Entonces acá hay una forma de definir una medida que mediante una función, uno toma una función cualquiera y que de hecho esto más o menos explica un poco cómo hacer la pregunta que hizo el compañero de cómo definir una medida de probabilidad en todo R. Y acá, en particular acá se usó, bueno, primero le damos el ejercicio y después le explico por qué tiene relación. Tomamos un espacio de medida y tomamos f que manda la x hacia los positivos, una función cualquiera. Ahora definimos la función que toma las partes de x y las manda para allá. Y entonces lo que nos piden es demostrar que mu es una medida. Ya. Para demostrar que es una medida tenemos que cumplir 3 condiciones. Lo primero es que si tomamos un conjunto de la sigma álgebra, entonces f de e tiene que ser, mu de e tiene que ser positivo. ¿Eso ocurre? Sí, porque f es positiva. Por esta parte de acá. Entonces es así. La segunda es que la del vacío sea 0. Eso ocurre, sí, por definición. Y la tercera parece más complicada, que es tomar una colección de conjuntos disjuntos. Entonces hay que probar que mu de la unión de los g sub i es igual a la unión de los mu e sub i por separado.
¿Sí? ¿A alguien se le ocurre cómo probar esto? ¿O es muy fácil? Ya, este ejercicio es bastante fácil, no sé si lo pueden ver, pero se puede demostrar porque podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué es mu de la unión? Corresponde a la suma de todos los x en la unión de f de x, por definición de acá arriba. Entonces, lo que podemos hacer ahora es escribir, como todos los g sub i son disjuntos, entonces podemos dividir esta suma en una suma de esta forma. Esto pasa porque son disjuntos. Y luego esto de acá va a tener que ser la suma de mu de e sub i. Y eso es lo que queríamos probar. Uy, ahí puse unión. Será suma. Ahí está. Ya. Ahí está listo. Entonces, mu en medida. Ya. Entonces voy a copiar esta parte de aquí. Copiar. No. Ahí está. Ya. ¿Se entendió que era una medida o no? Sí. ¿O no? Ya. Ya. ¿Alguien puede probar que es semifinita? Pero te pide demostrar que sea Ah, perdón. Que si es semifinita, entonces pasa a lo de la derecha. Los singletons, ¿no? Nuevamente. Sí, pues. Es que si se dan cuenta en esta parte de acá, a ver, voy a ponerlo con otro color, con el rojo. Nunca tomamos en cuenta este de acá. Y en realidad lo que estamos haciendo es tomar la sigma, es una medida definida en las partes de x. Entonces lo que estamos probando de que mu es estamos probando de que este es un espacio de medida. Entonces los singletons sí pertenecen a la sigma álgebra. Entonces decimos lo mismo. Sea E en las partes de x con mu de E infinito. Entonces E distinto de vacío y existe x en E. Luego tenemos de que 0 va a tener que ser menor a f, perdón, a mu del singleton. Que es igual a f de x. ¿Ya? ¿Y cómo terminamos la demostración? Yo no sé, yo lo hice distinto. Pues que estás diciendo que existe X, ¿no? Y te pides que para todo X. Bueno, sí, para todo x. Ah, ya. A ver, ¿cómo lo hiciste tú? Por Porque, claro, contradicción. hice
dice algo muy... Sí, esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces borramos esto. Sí, porque estoy demostrando que para algún X nos están pidiendo para todo. Entonces el truco es como decir, supongamos que existe X en toda esta cuestión, tal que f de X sea infinito. Ahí está. Si tenemos eso, entonces mu1 es semi-infinita. Pues tenemos que 0 va a ser menor o igual a mu del singleton, que es igual a más infinito, y no existe subconjunto de X distinto de vacío. Así era como lo hiciste, ¿cierto? Sí, pero hay una pregunta. Yo siempre estoy manejando la contención como también con igualdad, ¿no? Yo no distingo eso. ¿Sí se distingue en general? ¿A O qué? sea, podría ser los subconjuntos del singleto de X es vacío o el mismo. Igual es contradicción en ambos, pero yo siempre supongo que también se tiene la igualdad. ¿Sí me hago Sí, entender? pues se contempla, cuando algo es así, A puede ser B. Para que sea distinto B hay que ponerle la estricto. Sí, pero yo no le pongo la raya, simplemente pongo contención y supongo que A No, está contenido en A, sí. O sin sea, la sí. igualdad. O sea, cuando uno escribe eso, A puede ser igual a B. ¿Existe ese caso? Yo te entiendo. Lo que yo digo es, no sé, es que no he podido tener cuidado, pero yo utilizo solamente la C, la contención con la C. Y para mí esa C también considera el caso Perfecto. igual. Ya. Sí, según yo también lo considero el caso igual. También lo considero el caso igual, porque solamente cuando es estricto tengo que decir que es estricto y pongo esa cosa. Sin embargo, Sí. cuando veo que es así o así, se está considerando el caso igual. Entonces, en eso la conclusión es, no existe subconjunto. Bueno, los únicos subconjuntos son vacío y el mismo y ambos no cumplen la condición. Sí. Por eso le puse como este apellido. No existe subconjunto de X distinto de vacío con medida finita. Okay. Y para la izquierda, onda de derecha a izquierda, ahora se hace como yo lo estaba intentando hacer, por el otro lado. Porque decimos sea E subconjunto de X tal que la medida de X, de E, perdón, sea más infinito. Entonces E es distinto de vacío. Y existe X en E. Luego 0 va a tener que ser igual, menor a la... pero hay que demostrar de que es menor estricto. Eso, y va a ser menor o igual a la medida. Entonces hay que demostrar eso, que existe uno. ¿Sí? No sé si se entiende o no. De hecho, a ver... ya.
Sí, no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, ¿o no? Sí, pero, o sea, creo que sale fácil si, por la definición del mu, ¿no? Mu de E es la sumatoria. Ujú. Ah, entiendo. Entonces ponemos mu de E igual a la suma. Tienes razón. Ahí. Y esto acaba de ser infinito. Entonces tiene que existir, ahí de ahí se entiende que existe un X en E, tal que f de x tiene que ser distinto, mayor estricto a cero. Y eso implica que la medida de x es mayor a cero. Y son todos finitos. Entonces tiene que existir uno que sea finito. Y ahí da. ¿Eso es lo que querías decir? Sí. Ya. Bacán. Ay, ay. Bueno, ya llegamos a la hora, pero si quieren lo puedo terminar o lo pueden terminar ustedes, no sé, ¿qué prefieren? Mm, Terminemos, les digo, ¿Puedes, ¿no? puedes terminarlo, porfa? ya, sí, es que no me gusta como pasarme mucho, pero igual puedo pasarme, no tengo problema. Si hay alguien que quiere, yo lo hago nomás. Si total me están pagando. Ya, ahí está. Ya, entonces ahora lo que necesitamos es que mu sea sigma finita. Ahora voy a aprovechar de copiar esta parte de acá arriba también. Ahí, tac, copiar. Voy a pegarlo acá. Pegar imagen. Ahí, ya. Sigma finita sí, solo sí, es cero infinita y pasa eso, es numerable. Ya. ¿A alguien se le ocurre una manera para hacerlo? Oye, perdón, Ujú. no voy a ver, pero, o sea, con la parte anterior elegimos un singleton Sí. que por ser f que acotada, entonces no era infinito, pero ¿por qué no es cero? Ah, porque tienes una cantidad, porque son todos estos elementos positivos. Entonces tiene que No. haber uno que sea estrictamente positivo. Ah, lo elegimos nomás. Vale. Sí, Y sí. también la medida de ese singleto es f de x, como, Sí, pues, como pero está ahí. f de x, eso digo, pues f de x puede dar el valor cero. Sí, pero Sí. alguno, bueno, sí, para Tiene que que la haber suma alguno que infinito, sea... infinitos de ellos tienen que ser mayor que cero. Ujú. Porque si fueran todos cero, sería cero todo. Dale. Sí, eso. Exactamente. Ya. Entonces, ahora pasamos, demuestra que es sigma finita, sí, solo sí, es semi infinita y además pasa esto otro. ¿Y a alguien se le ocurre? Bueno, lo primero que se puede hacer es borrar esta parte acá y usar el ejercicio anterior. Eso es decir que f de x va a tener que ser finito para todo x en x. ¿Sí? Que eso es lo que se mostró en la parte B, que f de x va a ser finito. Ya, entonces, de izquierda a derecha lo que se puede hacer es lo siguiente. Primero, si es sigma finita, es semifinita, por lo que vimos hace un rato. Entonces, semifinita. ¿Ya? Entonces, ya está lista esa parte. Ahora falta la segunda parte.
¿Alguien se le ocurrió alguna solución o no? ¿O lo hago solo nomás? Porque miren, lo que dice es que f de x tiene que ser mayor estricto a 0. ¿Qué pasa si ese conjunto es no enumerable? Ya. Entonces hagamos esto. Llamemos al conjunto de todos los x en x, donde f de x es mayor a 0. ¿Ya? Hagamos eso. Y como mu es sigma finita, entonces existe una colección SUN con n los naturales, tal que x se puede escribir como una unión de todos los n con n SUN con n los naturales y mu de SUN medida finita. Ya. Ya, ¿qué es mu de SUN? Suma, ¿sí? La última como oración que colocaste ahí, mu de SUN, no se alcanza a ver en la pantalla. Perdón, a ver. ¿Qué oración? Perdón. X igual a la unión de SUN y mu de SUN, no logro ver el símbolo que colocaste. Perdón, que mi letra es muy fea. Ya. Y... tengo una letra horrible, sobre todo en esta pantalla. ¿Se ve eso? Es que queda como... Pero colocaste más infinito, ¿no? Sí, ya, pero lo voy a poner más abajo. No, pero Néstor debe de ser que ¿Por tenéis pantalla? como, claro que lo está tapando quizás Ah, la imagen. ¿Podéis ya ponerlo? entiendo, Amaranta. Gracias. Disculpa. Ahora me di cuenta. A ver, lo pongo. Ya, ahí igual se ve, pues, ¿no? Sí, ahora sí, disculpa. Bacán. Entonces tenemos eso. Ya. Entonces que la medida de cada uno de estos monos puede ser finita. Y mu de E sub n es ese conjunto allá. Ya. Entonces esto es lo que ocurre, mira. A podemos escribirlo como la unión de todos los A intersectados con E sub n. ¿No es cierto? Porque E sub n es una colección que me satisface esta de aquí. Ya, entonces le ponemos paréntesis acá. Y listo. Entonces, algo que podemos ver acá es que esto de aquí va a ser igual a la suma de f de x y con x en E sub n intersectado con A. ¿Es cierto eso? ¿O no? Bueno, esto de acá es cierto porque en realidad esto de aquí se puede escribir como la suma de todos los x que pertenecen en E sub n inter A más la suma de todos los x que pertenecen a E menos A. Y si algo no está en A, entonces f de x es 0. Por lo tanto, este lado de aquí va a valer 0. No sé si se entiende eso. Sí, perfecto. ¿No? ¿Sí? Y entonces por eso me quedo solamente con uno de los dos lados. Me quedo con eso.
Entonces, y esa suma va a ser finita. Y cuando uno tiene una suma de cosas positivas que da finita, porque estos son todos positivos ahora, son todos estrictamente positivos. Entonces eso implica de inmediato que E sub n inter A es numerable. Eso puede ser un poco complicado, pero ¿se entienden los pasos un poco o no? Que- Ya, a ver, lo voy a escribir de nuevo. Esto lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Voy a pegarlo acá y voy a borrar esto de aquí. Entonces esto de acá va a ser igual a la suma de todos los x que pertenecen a E sub n intersectado con A complemento, pongámoslo así mejor, f de x. Y A correspondía a todos los x en x, donde f de x es mayor estricto a 0. Entonces este lado de la derecha va a valer 0. Por lo tanto me quedo solo con el lado de la izquierda, ¿sí? Que va a ser la suma de los x en E sub n intersectado con A, f de x. Y como sabemos, este de acá tenía medida finita. Y esto, como tenemos una suma de elementos positivos, estrictamente positivos, que nos da finito, entonces eso implica de inmediato que E sub n intersectado con A va a ser numerable. Diego, sí entiendo, pero o sea, nunca había escuchado, bueno, es que, no sé, una suma no numerable siempre da infinita. Sí, de cosas estrictamente positivas. Y eso se conoce de alguna parte, no sé. Ay, a ver. No, si encuentro una referencia te la puedo mandar, pero no me acuerdo bien de dónde. Pero es conocido eso de que si tienes una suma de cosas estrictamente positivas, tiene que ser numerable. No puede ser más que eso. No puede ser no numerable. No, pues queda finito, supongo. O sea, toda suma no Perdón. numerable. Toda suma no numerable de cosas estrictamente positivas es Da infinita. infinito. Sí, eso. Exacto. O sea, la noción es que este f de x debería, o sea, si es que fuese numerable, debería converger a cero, ¿no? O sea, debería haber una asociación que converge a cero. Eso Claro. sería la idea intuitiva, pero yo tampoco había escuchado nunca eso. Ya no. Pucha, yo lo he usado hartas veces. Creo. Hace tiempo, al menos. Ya, después les puedo dar una demostración al respecto. No es muy complicada, pero se la puedo dar después, si les interesa. Porque Ya, perfecto. parece que no es muy conocido esto. Ya. Ya. Entonces, ya, les prometo que les voy a dar una demostración de este hecho, que me parece que igual es como importante, que se usa en sumas. Ya, pues entonces, como tenemos que cada uno de estos miembros es numerable, como A lo escribimos como la unión de todos estos monos, E sub n inter A, entonces va a ser numerable porque unión numerable de numerables. Ahí está. Ya. Entonces ahora lo que nos falta de derecha a izquierda. Ya. De derecha a izquierda. Ahí está. Entonces voy a copiar este de acá. Copiar. Pegar. Voy a poner acá. Está. Ya, entonces semi-infinita, que era equivalente a decir que f de x va a ser finito para todo x en x, perdón. Y eso es numerable. Ya, entonces, ¿a alguien se le ocurre una forma de demostrar esto?
A ver, voy a por mientras copiar lo que era el conjunto A. Todo lo de x en x, donde f de x es mayor a 0. Y este de acá es numerable. Ya, miren, esto es súper fácil, entre comillas. A puede escribirse, ¿no es cierto?, como la unión de todos los singleton con x en A. Como A es numerable, entonces esta es una unión numerable. Entonces, el truco es el siguiente. Tomamos x y x lo podemos escribir como A complemento, unión, esta unión de acá. Unión con x en A. ¿Sí? Si quieren, esto pueden ponerlo así mejor. X sub i, desde i igual 1 hasta más infinito. Y entonces podemos decir ahora sean A0 como A complemento y A sub i como X sub i cuando x es mayor o igual, cuando i es mayor o igual a 1. Luego, entonces podemos escribir ahora x como la unión de todos los a sub k, digamos, desde k igual 0 hasta más infinito. No sé si así le es más claro. Pero ahí tenemos una unión numerable. Y si se dan cuenta ahora, si calculamos la medida de cada uno de estos monitos, medida de a sub k va a tener que ser igual a 0 si k es igual a 0, porque es la medida de a complemento, y en a complemento todos los f de esos monos son 0. Podemos calcularlo igual. Y va a ser 1 si k es mayor o igual a 1. Por lo tanto, son todas finitas y eso implica que mu es sigma finita. No sé si eso se entendió. O lo puedo explicar un poquito más. No veo por qué la medida de A complemento es finita. Ah, la medida de A complemento. Ah, ¿por qué? Mira, calculemos la medida de A complemento. Corresponde a la suma de todos los x en A complemento con f de x. Como x no pertenece a A complemento, entonces f de x tiene que ser 0 o f de x tiene que ser más infinito. O no, en realidad no, tiene que ser 0 nomás. Sí, sí, por el primer ejercicio. Sí, tiene que ser 0. Ya, pues entonces estoy sumando puras cosas que son 0. Entonces esto de acá va a ser 0. ¿Se entiende eso o no? Ahí tengo una pregunta. ¿Es por qué es 1? ¿No sería f de x? Ah, sí. Sorry. Tienes toda la razón. F de x sub i. Ahí está. Eso. Muchas gracias. Ajá. ¿Se entiende un poco al menos esta parte o hay problema en el camino? ¿Se entiende que la medida de A complemento es 0? Sí. Sí, ya. Bacán. Y la medida de cada singleton va a ser finita, porque recordemos que como es semifinita tenemos este hecho de acá. Tenemos esto de aquí. Qué acotado. Sí. Entonces ahora podemos escribir a todo el conjunto como la unión de todos estos monitos de acá. Entonces mu es semifinita, porque la medida de cada uno de esos miembros es finita. Estamos. Y ahora nos falta el último. Y este es el más fácil de todo. Ya sabemos que va a ser una medida. Si escogemos una función f que tiene que cumplir
estas hipótesis que voy a poner acá arriba. Acá está, señor. Copiar. Ahora vamos a pegar acá. Ahí está. Ya. Entonces tenemos este espacio de medida y lo que nos piden es recuperar la medida de Dirac centrada en X0. ¿Cuál es la medida de Dirac centrada en X0? Si es que X es igual a X0 es 1. No, no, perdón, infinito, ¿no? No, O 1, 1, 1. 1, perdón, 1. Y los demás sería 0, ¿no? Sí. Entonces, Dirac de X0 en E va a ser 1 o 0. Y 1 si X0 pertenece a E. Estás pensando en distribuciones tú. ¿No se llamaba delta de Kronecker la que cumple esa? ¿O estoy creo que confundido? Delta Kronecker era otra cosa, era algo que se usaba con cálculo tensorial, creo. Ok. Sí. Lo que estáis pensando son es cuando uno hace convoluciones y uno busca el elemento unidad en el grupo cuando uno trata de hacer convoluciones. Cuando uno trata de... cuando uno trata de hacer esto, uno busca ese elemento de la función que es infinito en un punto y cero en todos lados. Aunque en realidad no es función, pero bueno. Ya, es otra cosa, es un funcional y bla, bla. Bueno, pero retomando el tema, tenemos la delta de Dirac. Ya, ¿cómo recuperamos mediante una función de este tipo? ¿Cuál tendría que ser la f? La indicatriz no es. La Sí. indicatriz del conjunto. Si x es igual a x0 y el otro si x es distinto a x0. Y eso es, pues. Y ahora, como esta f satisface todas las propiedades, sabemos que mu generada por esta f va a ser una medida, y ahí podemos ver si es semifinita o si es sigma finita. De hecho, va a ser sigma finita. Va a ser semifinita también, sí, porque es sigma finita. Y eso. Entonces, podemos ver de que esta de acá se resume en la delta de Dirac, porque si tomamos mu de un conjunto E, va a ser igual a la suma de todos los x en E de f de x. Y esta cuestión va a ser 1 o 0 si x0 pertenece a E y 0 si no. ¿Sí? Porque es el único valor donde va a haber un cambio en la función. Ya. Y eso. No sé si hay alguna duda del ejercicio. ¿O es demasiado claro? Sí, sí está claro para mí, Diego. Ya. Okay. Bueno, si tienen otras dudas de la guía también me pueden decir, o de general, o si quieren que haga algún ejercicio en particular de la guía, como con video como el que le prometí al compañero. Y por ejemplo, hay otros ejercicios entretenidos como este. Oh, justo se me fue la batería del lápiz. Pero el 14 es bueno. El 14 quería hacer. También quería hacer este de acá que lo encuentro súper útil. El 9 lo encuentro bastante útil. Y bueno, eso. También el 12 lo encuentro bueno. Me gusta el 12. Ese Bueno, 9 parece que hay que dibujar, ¿no? El 9 parece esos ejercicios de dibujar.
Sí, exactamente. Pero es que tienen ciertas sutilezas porque tienes que ponerte en los casos, porque recuerda que las medidas pueden ser infinitas. Entonces hay que dividirlo en casos. Como cuando todo es finito, está el caso cuando uno es infinito. Y también está el caso cuando uno es infinito y la intersección, perdón, cuando los dos son infinitos, la intersección es finita o infinita y así. Ah, Entonces, eh, claro, si todo es finito, muy... Porque si te fijas, cuando todo es finito, puedo hacer álgebra nomás y dividir y todo eso. Pero si no lo es, entonces hay complicaciones. Porque no podéis sumar ni restar. Entonces, como que hay que hacerlo con otra estrategia. Ujú. Bueno, eso. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme o preguntarme ahora o mañana, no sé. gracias, Diego. Sí, Vale, muchas Gracias, gracias. Diego. que Gracias. estén bien, pues cuídense. Gracias, Diego. Chao. Hacenlo bonito. Chao, chao. Chao, que estés súper. Igual. Vale.